Buenos días. Hoy las chicas queremos hablar de conocimiento y por eso leemos La visión de Marx. Erika quiere dar a conocer a Marx y dar una definición sobre conocimiento. Bien, como ya lo mencionó mi compañera, comenzaré hablando sobre Marx. Karl Marx fue un filósofo, economista, periodista intelectual y sociólogo. Nació en 1818 y falleció en 1883. Se doctoró en filosofía por los años de 1841. Desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel, sustituyendo el idealismo por el materialismo, que será explicado más adelante por una de mis compañeras. Marx luego se convirtió en un revolucionario socialista que esperaba como un objetivo la emancipación global del hombre, es decir, la liberación del hombre de las propiedades privadas de los medios de producción. Marx apuntaba hacia un futuro socialista, tenía fieles ideas de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Ahora, para definir lo que es conocimiento o tratar de definirlo, podríamos empezar diciendo que es la capacidad por medio adquirimos la comprensión de lo que nos rodea. El conocimiento es esa información que se comprende por medio de nuestros sentidos. Ahora, a continuación, mi compañera Valentina nos hablará sobre qué es materialismo e idealismo, ya que así podremos comprender aún más la teoría del conocimiento según Marx. Materialismo filosófico marxista es una forma superior del materialismo. Es en sí una metodología muy utilizada y conocida como la concepción materialista de la historia. Es una metodología que es utilizada por algunos comunistas y marxistas que se enfocan en las sociedades humanas y en su desarrollo a través de la historia. Es el resultado de las condiciones materiales. Este materialismo se apoya principalmente en los procesos que han sido logrados por las ciencias que estudian las múltiples formas del movimiento y de la materia. Tienen tres rasgos que serían el carácter de la materia del mundo, el carácter primario de la materia frente a la conciencia y la cognoscitividad del mundo material. Según esto, el mundo está compuesto por dos tipos de realidades que son mutuamente excluyentes. Por un lado es la materia en movimiento y por el otro el pensar, que también se llama conciencia. El idealismo. Marx maneja una ideología alemana que ha sido dialectada como predominante y antropológica. Pero antes que eso, es necesario saber que nosotros llamamos idealistas a las personas que creen que es imprescindible la realización de un ideal, que no aceptan las cosas tal y como son. Estos desean hacer una aproximación de la realidad a los valores morales. Pareciera que Marx se aproxima al idealismo al afirmar que la realidad no es independiente de la actividad humana. Pero en realidad el marxismo es totalmente contrario al punto de vista del idealista, pues considera que la realidad no es consecuencia del espíritu, sino más bien de la misma realidad. Mi compañera Dayana Ortega va a hablarles sobre el conocimiento y sus etapas. Y su lógica provienen, según el marxismo, de la vinculación de la doctrina del ser y del mundo objetivo y de la doctrina de su refugio. Marx empezó a profundizar sobre el conocimiento en su tesis sobre Feuerbach, diciendo que el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es decir, que la terrenalidad, las cosas terrenas o materiales, se debe demostrar en la práctica del ser humano. La práctica es el criterio de la verdad. Un aspecto importante en esta teoría es la dialéctica, que es la esencia de lo real. La dialéctica nos dice que nunca vamos a tener el conocimiento de lo absoluto, de ningún objeto del conocimiento,
Sin embargo, pues podemos irnos acercando a dicho conocimiento. Todo el conocimiento previo de la humanidad es absoluto y relativo. También nos dice que la verdad tiene que ver con la relatividad objetiva y con un modelo del mundo que dé cuenta de esa realidad objetiva que está fuera de nosotros. Así, aquí también se hace una relación entre la realidad objetiva y el reflejo de la realidad subjetiva, que es nuestra conciencia, en este caso. Se dice que la materia no hace referencia a ninguna realidad objetiva y el concepto de conciencia no hace referencia a ninguna forma de reflejo concreto, sino que son dos categorías filosóficas. Entonces podría decirse que materia puede ser reemplazada por realidad objetiva y conciencia por reflejo de la realidad objetiva. La evolución y desarrollo de nuestro cerebro puede producir un reflejo ideal. La conciencia no tiene una realidad mental, sino que está en un plano ideal. Nosotros somos el modelo que modeliza el mundo exterior y la conciencia está llena de ese mundo exterior. La conciencia sin el mundo material y sin la percepción del mundo real se desestructura por completo. Es importante resaltar el concepto de materia. A este se le otorga un concepto de que es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva. Esto se le da al hombre en sus sensaciones, por medio de sus sentidos. Estos pueden ser copiados y reflejados por las mismas sensaciones, existiendo independientemente de ellas. Entonces aquí nos afirma que aunque no podamos percibir en ese momento el objeto, no va a dejar de ser percibible, ni mucho menos de existir. Este fue un concepto de Lenin que se adoptó en el conocimiento. Y también nos dice que la materia es primaria y determinante, y la conciencia puede conocer a la materia. También la conciencia, como ya mencioné, es un reflejo, pero esta también crea la realidad a través de la objetividad. Etapas primarias de la teoría del conocimiento. La sensación es un breve instante antes de que el cerebro la registre y se vuelva una percepción. Se pueden percibir objetos fuera del sujeto y fuera de uno mismo. Estas ocupan un lugar exterior en la etapa perceptual del conocimiento. Y por lo tanto, en la etapa perceptual del conocimiento se empieza con la experiencia. Las sensaciones y percepciones se acumulan y producen la etapa del conocimiento racional, que es la que se encarga de la elaboración de conceptos y conduce de la materia objetiva a la conciencia subjetiva. En otras palabras, de las cosas a las ideas. La tercera etapa es lo que el marxismo llama la praxis. ¿Qué es la práctica? Esta busca superar su capacidad visual. Esto significa que la observación y la experimentación son lo que vale. La práctica retroalimenta la teoría y la práctica es el criterio de la verdad, como lo mencioné al principio. Y ahora vamos a continuar con mi compañera Clara Juliet hablando sobre y sus teorías importantes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algunos autores y sus aportes al conocimiento. Como primer autor tenemos a Platón, que él decía que el conocimiento se tiene que caracterizar por ser necesariamente verdadero o algo verídico. Como él sabía si era algo verídico o verdadero, valga la redundancia, decía que porque se tenía que comprobar, ya sea por la filosofía o por el método científico. Si algo tenía que pasar a ser conocimiento, era comprobado 100% con el método científico. Del resto, si ya lo imaginábamos o solo lo pensábamos, eran solo creencias u opiniones de nuestra mente y de nuestro alrededor, ya que él decía que para que un conocimiento fuera algo verdadero, tenía que ser comprobado, o si no, pues era algo que simplemente no existía y algo que podría estar ahí en el limbo y no lo podríamos aprender ni lo podríamos poner en práctica. Así que pues él habla como de que
Para esto tenemos que pasarlo por el método científico o tiene que estar filosóficamente comprobado o si no, no puede servir de nada. Como segundo autor ya tenemos a Hemse, el cual decía que un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto. Él daba a conocer que para que un conocimiento fuera algo verdadero o algo verídico, tenía que tener su sujeto y el objeto. Entonces, si el objeto era algo que yo podía percibir, que yo podía caracterizar, si era algo que yo estaba viendo y lo podía describir, entonces eso ya se me hacía como conocimiento, ya que tenía que el contenido ser verdaderamente y acordar con el objeto pensado o con el objeto que estamos viendo. Entonces él decía que por medio de los objetos y de las cosas materiales que teníamos a nuestro alrededor, que afuera también el mundo, al visualizarlas o al describirlas, ahí teníamos un conocimiento verdadero de las cosas o un conocimiento que podríamos ir aplicando más tarde. Y por último autor tenemos a Piaget, que consideraba que el conocimiento se daba a través de las estructuras cognitivas, o sea, esto era por nuestro aprendizaje, ya que pues él decía que si con las experiencias que obteníamos del mundo, con cada experiencia que desde pequeñitos fuéramos adquiriendo, esto generaba el conocimiento, esto generaba como que nosotros ya estuviéramos al tanto de algunas cosas y supiéramos otras que ya mediante por eso podríamos describir en qué situación estábamos o qué estaba ocurriendo. Él decía que por medio de todas las experiencias que pasemos, ya sea con los sujetos o alrededor del mundo, con las personas y con nosotros mismos, eso era el que consideraba o el que llevaba un conocimiento verdadero de las cosas y el que lleva a tener ese conocimiento en este momento y pues para siempre. Y ahora mi compañera Carol quiere hablar sobre ejemplificar la teoría del conocimiento, el idealismo y el materialismo. A lo largo del tiempo, los filósofos siempre se han interrogado sobre cómo se relaciona el pensamiento con la realidad. Y el planteamiento de Marx, como el materialismo dialéctico, propone una revolución en la teoría del conocimiento, puesto que los racionalistas consideraban que la razón era la base del conocimiento y los empiristas sostienen que la base del conocimiento es la experiencia. Por lo tanto, Marx con su teoría viene a proponer algo diferente, donde propone su teoría del reflejo, en donde el reconocimiento del mundo exterior y su imagen en la cabeza del hombre es la base de la teoría del conocimiento. A esto se le conoce como materialismo dialéctico y nos plantea que las sensaciones y los conceptos del hombre son copias, retratos, reflejos de los objetos y de los procesos del mundo objetivo. Que las sensaciones son el primer peldaño, después las pasan a ser percepciones porque atraviesan un proceso a través de nuestros sentidos, pero no podemos dar este conocimiento como totalmente cierto, puesto que nuestros sentidos son limitados. Mas no significa que no cumpla con las etapas que necesita el ser humano para el conocimiento, pues a través de los sentidos generamos asociaciones con colores, olores, que nos llevan a generar un procesamiento del conocimiento emocional. También Marx plantea que el ser humano, cuando conoce algo que está en el exterior, que es la manera en cómo él conoce porque eso existe, aunque el ser humano no lo conozca o no lo perciba, entonces por lo tanto el ser humano toma ese conocimiento que es objetivo y lo hace subjetivo dentro de su conciencia. Marx plantea que desde que el conocimiento se toma como subjetivo en el ser humano y que a pesar de sus limitaciones tiene otras capacidades donde ejerce su conocimiento, que es aquel que lo conduce a la reflexión, a captar su realidad y a la necesidad de actuar e interactuar y cambiar la realidad que lo rodea. Por lo tanto, de allí surgen las teorías, las leyes y los instrumentos que crea el ser humano para conocer mejor su realidad y para poder actuar sobre ella.
La comprensión y la acción transformadora se relacionan rápidamente en la tercera etapa, es decir, la de la praxis, o sea, la de la experimentación, porque busca superar su capacidad visual, su capacidad auditiva, su capacidad olfativa, es decir, busca superar aquellas limitaciones que el mundo objetivo le hace saber que tiene, y para poderse adaptar a ese mundo objetivo busca transformarlas, como por ejemplo el telescopio, por ejemplo cuando el ser humano quiere conocer sobre la política. Entonces Marx plantea que si se pretende conocer sobre la teoría y los métodos de la revolución, hay que participar en la revolución. Estos son dos extremos que Marx plantea acerca de la experimentación en el conocimiento tangible y desde su postura pues social, donde da un ejemplo de cómo el ser humano pasa por esas etapas de conocimiento, cómo adquiere el conocimiento y cómo también le es necesario interactuar en una sociedad, interactuar con lo que aprende, con lo que hace subjetivo y con la manera en la que interactúa con ese entorno para poderlo transformar, para poder tomar decisiones y posturas y frente a lo que reconoce como verdadero. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Gracias por habernos escuchado, por haber escuchado lo que las chicas consultamos sobre el conocimiento a través de la visión de Marx. Esperamos que ustedes también consulten un poco y puedan tomar una postura frente a lo que este autor plantea.